El 20 de agosto de 1960, Belka y Strelka, dos perros callejeros soviéticos, volvieron sanos y salvos de un paseo espacial. Habían orbitado alrededor de la Tierra 16 veces a bordo del Sputnik 5. Les acompañaron 40 ratones, un par de ratas y algunas plantas. Ellos fueron los primeros seres vivos en volver con vida de un viaje espacial. 3 años antes enviaron al espacio, sin billete de vuelta, a la perra Laika. El objetivo de rusos y americanos era comprobar los peligros del espacio para los seres vivos y así atreverse a enviar al primer humano. Los rusos fueron quienes lo lograron. En 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en ir y volver al espacio. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, Elena Gagarina, hija del primer cosmonauta del planeta, Yuri Gagarin, va a contarnos sobre la figura que protagonizó uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. El 12 de abril de 1961 fue la primera vez que un ser humano viajaba al espacio. El pionero fue el piloto y cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el cual dio una vuelta al globo terrestre en la nave satélite espacial Vostok en 108 minutos y regresó a la Tierra. Yuri Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 en el seno de una familia campesina en la provincia de Smolensk. Entre 1955 y 1957 cursó estudios en la Escuela Militar de Pilotos Chkalovsk número 1, tras los cuales formó parte del Regimiento de Aviación de Caza de la Armada del Norte. Después de los vuelos de las primeras naves espaciales, presentó una petición para que le inscribieran en el grupo de candidatos a cosmonautas. En 1960 lo enviaron a Moscú. En 1961 a Gagarin le otorgaron el rango de Héroe de la Unión Soviética por la realización con éxito del primer vuelo al espacio de la humanidad. En 1964 le nombraron comandante del pelotón de cosmonautas soviéticos y en 1966 a Gagarin lo eligieron como miembro de honor de la Academia Internacional de la Astronáutica. En 1966 empezó a entrenarse para el vuelo en la nueva nave espacial Soyuz, y el 27 de marzo de 1968 murió en una catástrofe aérea. El 7 de abril de 2011, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución de declarar el 12 de abril como el Día Internacional del Hombre en el Espacio. La hija mayor de Yuri Gagarin, Elena Gagarina, habla de su padre y del primer vuelo cósmico que cambió no solo la vida de su familia, sino de toda la humanidad. Soy Zarya 1. ¿Cómo me oyen? Les voy a retransmitir las órdenes. ¿Cómo me oyen? Cambia. Zarya 1, soy Kedr. Le entiendo, salida en un minuto. Estaba ocupando la posición de partida. Está ocupada, por ello tardé algo en responder. Cambio. Llave en drenaje. Llave en drenaje. Comprendido. Drenaje en marcha. Encendido en marcha. Comprendido. Encendido.
deseamos feliz vuelo. Vámonos. Elena, muchas gracias por haber encontrado tiempo, una vez más, para hablar con nosotros. Es realmente un gran honor.
Muchas gracias. Para mí ha sido un placer concederles una segunda entrevista y ahora me alegra de nuevo encontrarme con ustedes. Y permítame agradecerle muy especialmente que haya accedido a hablar con nosotros en relación al aniversario del primer vuelo al espacio. Los grandes sucesos, de una u otra forma, son reflejo de una época. Usted en aquel entonces aún no había nacido, pero seguramente sus padres habrán compartido con usted sus recuerdos. Cuéntenos, ¿cuál era el espíritu de la época que presidió este evento? ¿Con qué ánimo la sociedad fue evolucionando hasta alcanzar un logro semejante? Sabe usted, fue una época especial. A finales de los años 40 y los 50, cuando se formó el carácter de las personas que luego se dedicaron a la conquista del espacio cósmico, y entonces se creó esta maquinaria espectacular que luego lanzó a la órbita naves tripuladas por el hombre. Fue una época muy dura para nuestro país. Después de la guerra, el país se encontraba arruinado. Sin embargo, la gente sentía un gran optimismo y deseo de hacer cosas nuevas y de aprender, estudiar, conocer lo nuevo, lo que todavía no estaba explorado. A partir de los años 30, todos los muchachos soñaban con la aviación. Los pilotos eran héroes. A finales de los años 20 y a lo largo de los años 30, en ellos se inspiraban los demás. Eran héroes de verdad. Muchos tenían título de héroe de la Unión Soviética. Nuestros pilotos marcaron muchos récords mundiales. Durante la guerra, los pilotos constituían aquella potencia que ayudó a vencer las dificultades que afrontaba nuestro país. Los equipos más modernos que existían en aquel entonces eran los aviones, los helicópteros y, claro, todos los que apuntaban a una carrera militar y querían dominar la maquinaria moderna. Querían ser pilotos. Mi padre, desde su niñez, soñaba con volar. Hizo todo lo posible para que su sueño se realizara. Era un cambio bastante largo y espinoso. Primero se graduó en el Aeroclub de Saratov, luego en la Escuela Militar de Pilotos de Oremburgo y optó por el trabajo más difícil en condiciones del extremo norte, en la provincia de Murmansk, donde realizaba vuelos en condiciones aéreas muy difíciles. Como saben ustedes, el mar de Barents es una región muy dura, donde prácticamente todo el tiempo es noche polar y las condiciones atmosféricas son muy difíciles. Mi padre desempeñó su servicio allí durante mucho tiempo, aunque después de graduarse en la escuela de Oremburgo podía quedarse allá y continuar trabajando como instructor, pues era un piloto bastante bueno y podía enseñar a los pilotos más jóvenes. Cuando empezaron a hablar de una selección de profesionales que tenían como objetivo aprender a pilotar equipos más elaborados, mi padre fue uno de los que se presentaron como candidato a esta selección y empezó a pasar la comisión médica. El héroe personifica el espíritu de su época. ¿En qué aspectos diría usted que Yuri Gagarin era representante de su tiempo? Si hablamos de algunos rasgos del carácter de mi padre, era un hombre muy concentrado y orientado hacia el objetivo. Su excelente salud le permitió llevar a cabo muchas tareas.
en un plazo bastante corto. Después del vuelo al espacio, no solamente realizó muchas tareas relacionadas con la preparación para los próximos vuelos, pues pensaba en seguir con los vuelos, sino que ayudó en la preparación de los cosmonautas que volaron después de él. Desempeñó su trabajo como jefe del primer grupo de cosmonautas, se encargó de toda la preparación para los vuelos de los cosmonautas del primer y segundo grupo. Además, tenía un montón de responsabilidades públicas, era diputado del Soviet Supremo de la Unión Soviética, lo que consideraba como cargo informal, pero siempre trataba de ayudar a todos los que se dirigían a él, con algunas cuestiones que le concernían como diputado. Mucha gente le escribía y mi padre respondía a todas las cartas. Trataba de cumplir todas esas peticiones de la gente. Para llevar a cabo todo ese trabajo se necesitaban muchas fuerzas, mucha concentración, buena salud y energía. Creo que en nuestro país nunca había pasado un acontecimiento similar en tiempos de paz. Y no fue así solamente para nuestro país. La humanidad, antes y después del primer vuelo espacial, son humanidades con mentalidades totalmente distintas. Ahora, 50 años después del vuelo, nadie se imagina la vida sin cosas simples que habrían sido imposibles sin la conquista del espacio, como los teléfonos móviles o la televisión digital.